Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Juli y en el video del día de hoy quiero que me acompañes en un meet and chat en el que voy a estar hablando de un tema que me interpela bastante, que es el tema del conocimiento. El video del día de hoy es tipo podcast, pero no podcast tejeril, sino un podcast de esos en donde hablan el verdadero formato del podcast. Así que puedes traerte una tacita de café o de té. También tu tejido, por supuesto, porque hoy no voy a estar hablando de educación en términos generales, sino la importancia que tiene para mí en mi proceso y en mi trayectoria como tejedora invertir en conocimiento tejeril. Así que bueno, acércate de tu tejido, yo tengo acá el mío y comencemos con este video. Bueno, si me ven mirando para abajo es porque también tengo acá mis anotaciones, así que no solo voy a estar tejiendo, sino también que voy a estar mirando un poquito de lo que tengo anotado para no perderme. Ya solté un punto y disculpen la iluminación el día de hoy, pero está lloviendo. No acompaño este día con la luz, pero creo que lo importante acá va a ser mantener los oídos atentos a lo que quiero compartir y también porque me gustaría que ustedes pudieran acercarme también su opinión acerca del tema. Estoy haciendo de paso igual les cuento que me estoy haciendo un saco y es un video que va a salir, calculo, la semana próxima, un video blog, y estoy iniciando con otro ovillito. Estoy tejiendo la parte del cuerpo y espero ya con este ovillo empezar a cerrar el cuerpo para empezar con las mangas. Este saco me inspiró un poco el tema de hoy porque, y lo van a ver en el video que lo cuento, es un saco que empecé a hacer con la técnica de la manga encajada, que es una de las estructuras que aprendí en el taller de estructuras complejas de Marcela, con Marcela de Enredos de Pilar. Voy a dejar su Instagram abajo. Si me seguís hace un tiempo, sabes que hace unos años tomé unos talleres con ella, unos talleres de estructura. Ella tiene creo que 2 niveles de talleres de estructura. Uno de estructuras básicas, en donde aprendes el raglan, la manga martillo, y luego tiene otras estructuras más complejas en donde vimos, por ejemplo, la manga encajada, en donde vimos el tejido de lado a lado. También nos enseñó a hacer pantalones y polleras. Bueno, unos talleres que yo, no, como les digo, no me canso de recomendar y que se los voy a recomendar ahora y quizás también al final del video, porque el tema de hoy tiene que ver con eso, con invertir en conocimiento. En este sentido, yo cuando empecé a tomar esos talleres es porque a mí me pasaba mucho, y creo que eso también lo pueden ver a lo largo de los podcasts que hago y las cosas que comparto, que tejo, que no soy una persona que teja con patrones, no porque no me gusten, porque la verdad es que veo un montón de diseños a diario que me encantan, sino porque por alguna razón mi manera de aprender el tejido es un poco más, no quiero decir rebelde, porque no es rebelde, pero sí, cada vez que agarro un patrón empiezo a pensar en que esto no me está quedando como quiero, me gustaría cambiar acá los puntos o hacer alguna modificación, y siempre termino yéndome para otro lado y termino fracasando en el tejido del diseño, de la prenda, porque no puedo seguir patrones. Es algo que siento que me mata la singularidad en un punto, y no quiero que piensen acá que como que soy o intento ser pretenciosa, sino que me pasa que, por ejemplo, y esto lo viví también en los talleres, que cada una tiene su manera de tejer. Y a veces pasa que, por ejemplo, yo tejo en inglés y muchos de los diseños a veces están hechos para continental, y esto es algo que
que yo lo charlé con Gaby, por ejemplo, y con algunas de mis amigas, de que la gente que teje en continental, acá ustedes me pueden decir si es así o no, pero suelen tejer un poquito más flojo. Entonces me ha pasado de seguir un patrón y tener que tejer un suéter, no sé, con aguja 2.5 porque no me daba el gauge, porque justamente la otra persona con su singularidad en su tensión, yo no podía alcanzar eso, no lo podía alcanzar, y es una fiaca tejer un suéter con una aguja tan pequeña, no es lo que a mí me gustaría. Entonces siempre encuentro en los patrones que hay cosas que no me terminan de cuadrar a mi manera de hacer. O por ejemplo cuando hay que levantar un cuello y por ejemplo hacen el punto de orillo, yo no hago punto de orillo porque el tejido me queda muy tensionado y no me gusta. Entonces eso es algo también que me limita a la hora de seguir un patrón, que en un cuello diga levantar X puntos y a mí no me dan esos X puntos o me queda muy chico, y capaz que bueno, agarro una aguja más grande y ya no tiene sentido, porque para hacer un cuello que se desboque porque lo tuviste que hacer con una aguja más grande, la verdad, bueno, y terminas haciendo las cosas de otra manera y no está mal tampoco, pero siempre me pasó desde que empecé a tejer. Yo aprendí a tejer con YouTube, que yo por ejemplo buscaba las primeras cosas que quería aprender con desesperación, era hacer medias, y encontraba algunos tutoriales que decían montar tantos puntos, y yo de entrada ya sabía que eso no era para mí, porque yo no iba a tejer con la misma lana y no iba a tejer el mismo talle y no tenía el mismo pie, y sabía que tenía que encontrar otra manera de aprender, un aprendizaje que tenga que ver mucho más con aprender la base o una estructura justamente, y no tanto con seguir al pie de la letra el montar X puntos y tejer tantas vueltas, porque no sé, de entrada me he dado cuenta de que eso no cuadraba conmigo, y no solo conmigo desde un punto de vista subjetivo, sino también con mi cuerpo, por ejemplo, con mi anatomía. El tema del hilado es otro gran punto también que siempre me detuvo a la hora de comprar patrones o de seguir ciertas instrucciones, porque hay una realidad, y es que yo, por ejemplo, no compro merino y lana porque no me da el presupuesto, básicamente, ¿no? Me encantaría, pero no, por la cantidad de cosas que quiero tejer y que tejo, mi bolsillo le resulta mucho más cómodo que yo teja con hilados más baratos. Entonces a veces hay cosas que sí, en los diseños, una vista o, como les decía, un levantar puntos y esas cosas se pueden solucionar con el bloqueo, pero cuando tejes con acrílicos esas cosas no se solucionan con el bloqueo, y ya está, y no te queda el diseño como te tiene que quedar. Y si no, tenés que pensar un montón en cómo adaptar ese patrón que compraste a tus números, y en definitiva terminás invirtiendo un montón de tiempo tratando de aprender algo por vos misma, que es un camino también muy, muy genial, el del autodidacta, que es algo que existe y que no existe a la vez, porque todo, incluso el autodidacta aprende de alguien más. Entonces podemos aprender a través de un video de YouTube gratuito, que fue siempre mi principal fuente de aprendizaje, o podemos ir descubriendo cosas, pero como que la autonomía en el conocer 100% no existe, ¿sí? De alguna manera siempre terminaba tejiendo, destejiendo e invirtiendo un montón de tiempo en aprender de una manera que es muy, muy cansadora en un punto. Entonces, cuando yo decidí aprender de los talleres de estructura, primero que eso yo nunca lo había visto antes, y era lo que siempre había querido aprender, como la base y la raíz de las estructuras,
y no había encontrado. Entonces cuando encontré a Marcela, para mí fue un gran descubrimiento y en donde encontré justamente todo lo que yo quería saber y que obviamente no encontraba de manera gratuita en un tutorial de YouTube. Incluso, porque sé que quizás a vos te pasa, que si sabes inglés, hay muchas personas de habla inglesa compartiendo conocimiento muy valioso que en español no se da o no he encontrado yo en mis investigaciones. Pero es eso, tenés que sentar, entender el inglés, a veces es difícil, tampoco tenés a alguien que te asesore si lo estás haciendo bien. Entonces siempre hay una parte que se pierde en ese aprender por cuenta propia. Así que bueno, lo que yo hice acá en mis notas fue marcar 5 ítems, dividí todo este tema en 5 puntos. Y el primer punto que marqué es este, ¿no? Tiene que ver con esto de que entender estructuras te libera en algún punto. Porque antes yo, por ejemplo, sentía que dependía justamente de tener que comprar un patrón para aprender a hacer una manga encajada o un dropped, no sé cómo se dice en inglés, dropped shoulder, que es la estructura que estoy haciendo acá. Tenía que comprar un patrón y ese patrón tampoco me iba a enseñar cómo se hacía la estructura. Entonces aprender estructuras a mí me liberó bastante, porque ahora siento que puedo adaptar, modificar y sobre todo también personalizar. Y esto está muy bueno porque, a ver, y esto también es algo que lo saqué de, o es algo que nos transmitió Marcela en alguno de sus talleres, espero estar parafraseándola bien, pero que tiene que ver con que las prendas visten cuerpos y no los cuerpos visten las prendas. ¿Será así? Pero bueno, tiene que ver con esto de que la prenda se tiene que adaptar a nuestro cuerpo y no nosotros adaptarnos a la prenda, ¿no? Esto pasa mucho y se ve mucho con la ropa industrial, la ropa comercial, la ropa que vemos en las tiendas de ropa y que tantas frustraciones nos traen, ¿no? Porque justamente las formas que hay para los diversos cuerpos que tenemos, incluso yo, que soy delgada, me cuesta conseguir a veces ropa que me quede bien, justamente porque los moldes de las ropas de ahora casi que no tienen forma, y eso es otra de las cosas que uno aprende aprendiendo, vale la redundancia, las estructuras, y es que las estructuras tienen formas y esas formas se tienen que adaptar a los cuerpos para que nosotros podamos vestir esas prendas y sacarles el mayor potencial posible. Y ahí ya paso al punto número 2 que había marcado, que tiene que ver con que cuando uno sabe de estructuras y cuando entendés de cómo funcionan los tejidos, es que podés tejer lo que vos necesitas y no lo que se impone. Entonces dejas de tejer cosas lindas o cosas que están a la moda, incluso a la moda, diría yo, y quizás acá me estoy metiendo en otro terreno, pero a la moda, a nuestra propia moda, a la moda de tejedoras. O sea, esos diseños que se hacen famosos y virales y que capaz terminás cayendo porque, a ver, todos caemos ante la publicidad. Yo no soy ninguna iluminada, caigo todo el tiempo y todo el tiempo quiero probar las tendencias de los tejidos que hay. Pero bueno, quizás a veces caemos en tejer cosas que son poco útiles, y una vez que vos entendés de estructuras, que se invertizan en el conocimiento más allá del diseño, vos podés tejer lo que necesitas. Y no solo lo que necesitas, sino también en algo que te guste. Entonces vos podés necesitar un suéter porque necesitas justo un suéter. Esta temporada yo, por ejemplo, necesitaba un saco. Y lo mostré en el video anterior y en otros videos. Y quería un saco que tenga moñitos, ¿no? Lacitos con moñitos.
Y sí, lo vi en Pinterest, lo vi en todos lados y estoy remil influenciada por la publicidad o lo que veo en las redes, pero lo quería y me lo hizo. Esa magia de poder hacerte lo que vos quieras, te la da el conocimiento. Y acá salto a otro punto que tengo anotado y es justamente que aprender y tener ese saber te empodera. Y te empodera porque vos sentís que podés hacer cualquier prenda que vos quieras. No solo en términos de estructuras, ¿no? Momento para sorber mi café. Sino también en que una vez que uno aprende algo nuevo, ya sea tejido, ya sea bordado, ya sea lo que sea. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a bailar. Estoy tomando clases de baile y eso también me empodera, porque aprender a tener el control de lo que uno puede crear, ya sea una prenda o ya sea saber que tenés el poder de controlar tus pies para que hagan 1, 2, 3, 1, 2, 3 y un pasito hacia atrás y uno al costado y la vuelta y el giro y qué sé yo, es increíble. Aprender cualquier cosa te empodera. Aprender cualquier cosa. Y ese empoderamiento no solo viene de decir, bueno, si quiero eso me lo tejo, sino que va más allá. Porque uno empieza a entender que cualquier cosa que quiera aprender, la puede aprender. Y eso es muy mágico y eso es, como les digo, demasiado empoderante. Y nada malo puede salir del conocimiento. Esto lo tengo como lema y trato también de decírselo a mis alumnos cuando a veces dicen, ay, ¿por qué vemos esto? Ay, ¿por qué? Chicos, chicas, digo chicos porque se me vino la imagen de mis alumnos, pero el conocimiento no ocupa espacio. No ocupa espacio y siempre es bueno, siempre te va a llevar a lugares. Y de última, nada, tenés conocimiento y eso es un bien y es valioso y no hace falta que tenga un punto, una utilidad. Con que te haga bien a vos, ya está. También el empoderamiento tiene que ver con que pagarte, por ejemplo, un curso para aprender a tejer en este caso, también es invertir en vos, también es hablar de amor propio. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a bailar. Era algo que yo quería hacer, no sé, de los 15 años, no les miento. Y ahora que lo estoy haciendo es como... wow, o sea, siento que estoy en mi lugar, ¿me entendés? Que estoy haciendo algo que no solo quería hacer hace un montón. Y sentí lo mismo cuando tomé los talleres de Marcel, era como, ay, esto era lo que yo quería. Y esa sensación de cumplirse, ¿no? Con algo que una quizás no se había prometido, pero que siempre había anhelado y había querido, también es una sensación muy empoderante y es algo muy lindo. Y tener espacios también para, y acá paso a otro punto, ¿no? Que también me parecía importante, un espacio creativo, tener un espacio en donde se pueda desarrollar la creatividad. Es sumamente importante. Quiero que entiendan que esto no es un video para atacar ni hablar mal de los patrones ni las guías de tejido, porque incluso yo tengo una guía de tejido, ni nada de eso, por favor se los pido, porque después sacan de contexto las cosas que uno dice y no estoy hablando mal de nadie, ni del trabajo de nadie, ¿sí? Pero es verdad que cuando uno sigue un patrón, está siguiendo la receta de alguien más o la propuesta de alguien más. Y cuando vos empezás a entender las estructuras, cuando empezás a entender cómo funcionan, cómo funciona el tejido, algo que me decía a mí misma cuando estaba aprendiendo era que yo quería aprender como la anatomía del tejido. Era como que no quería seguir un patrón, sino que quería entender cómo funcionaba, ¿no? Y seguir patrones es eso, es seguir la receta de alguien más, ¿no? En cambio, cuando vos podés acceder al conocimiento, eso inevitablemente te va
a llevar a la libertad de crear lo que vos quieras, ¿no? Podés experimentar, combinar. Creo que ya la prueba y error no va a pasar, como les comenté al principio, de que cuando uno está aprendiendo solo, quizás sola, tiene que tejer y destejer porque no está entendiendo lo que está haciendo, no le está saliendo bien. Cuando ya entendés esa parte y te soltás a la creatividad de otro lado, ya la prueba y error va a ser más va a estar más relacionada con la experimentación que con el tener que entender si estás haciendo algo bien o mal, o te está quedando bien o mal. Es como que te puedes liberar y soltar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el color, los puntos. Y también es algo que se ve no solo en el tejido, sino también, por ejemplo, yo lo veo en la literatura, por ejemplo. Cómo se originan las vanguardias poéticas. Toda vanguardia, todo el movimiento literario vanguardista supone que los escritores que están generando eso nuevo, esa vanguardia, la vanguardia es en la guerra, son los que están primeros, ¿no? Y los que rompen fila. Entonces, una vanguardia poética, por ejemplo, es un movimiento literario que rompe con los esquemas tradicionales de la poesía tradicional. Entonces, una vez que vos sabés la estructura, esto es lo mismo. Para poder ir contra algo, para poder hacer algo nuevo, para poder generar otra cosa, siempre tenés que conocer de dónde venís, siempre tenés que conocer la base, siempre tenés que conocer y saber de lo que estás hablando, o saber lo que vas, en el caso de las vanguardias poéticas, saber lo que vas a destruir o lo que vas a romper. O a lo saber cuál es el molde del que te querés salir, ¿no? Para crear otro molde. Y quizás me estoy yendo a cualquier lado, pero tiene que ver un poco con el tejido también, porque creo que las grandes diseñadoras y diseñadores de tejido justamente tienen ese poder de crear algo nuevo, aunque pensemos y esté mucho esta idea de que ya todo está creado, ¿no? No, quizás sí, quizás no, quién sabe, ¿no? Pero una de las maneras que tuvieron estos diseñadores de llegar a impactar en nosotros los usuarios es esa, ¿no? De que ellos justamente saben perfectamente cuáles son las estructuras básicas, cómo se construyen los chales, los suéteres, los gorros, las medias, los chalecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo funcionan ciertas reglas, y en base a eso ellos han construido algo distinto, ¿no? El que se puede llegar a diferenciar es aquel que igual sabe, es aquel que sabe de lo que se diferencia, ¿no? Estaba leyendo mis anotaciones y me di cuenta de que me salté uno de los ítems, pero porque ya lo dije. En la verborragia me quise hacerla ordenada y no me salió. Pero había puesto que te ahorras tiempo y frustración. Justamente cuando uno comete errores que no sabe por qué los está cometiendo, ¿no? Y cuando vos invertís en que alguien te enseñe cómo se hace eso que no te sale a la primera, entendés lo que estás haciendo, resolvés tu problema y no tenés que justamente desechar o dejar de tejer algún proyecto porque no sabes cómo resolverlo. Acá al lado mío está Willy, ustedes no lo van a ver, pero salió ahí en un costadito, acá al costadito salió su cabecita blanca. Bueno, y volviendo un poquito al tema que les decía del tiempo y retomando algo que dije al comienzo de los patrones, es que parece contradictorio también, pero cuanto más tiempo invertís en conocer, en aprender,
más fluido se vuelve el proceso. O sea, al final, como les decía, te terminas ahorrando tiempo, pero porque también, suponete que compras un patrón, ¿no? Como les digo, no estoy hablando mal de los patrones, ni de las diseñadoras, ni nada de eso. Pero suponete que compras un patrón y le querés hacer alguna modificación o algo no te cierra, no te cuadra. Lo puedes hacer porque ya sabes cómo funciona. Y ojo, hay personas que quizás lo sepan de entrada y resuelvan estas cosas, se les dé mucho más fácil, porque yo conozco un montón de tejedoras que tienen esto, ¿no? De bueno, adapté, hice la matemática y adapté el patrón de tal porque no me cuadraba con la lana. A mí nunca me pasó de descubrir eso por sí sola. Como que tuve que llegar a los talleres para ir entendiendo cómo funcionan las muestras, cómo funcionan ciertas estructuras y justamente entender dónde se pueden hacer modificaciones y dónde no. Pero esto siento que le pasa a todas, ¿no? Esto de frustrarse un montón de veces con patrones hasta que entendés, una vez que invertís en conocimiento, en que el problema no es el patrón tampoco, sino que el problema era que la desinformación, el problema es el no saber, ¿no? Entonces, a veces yo también veo personas que quizás se enojan con las diseñadoras porque algo no les cuadra en su muestra, y me ha pasado también a mí que compré algún que otro patrón y de pronto no me cuadraba y era como esta instrucción de porquería. O sea, yo he entrado en esa, obviamente sin hacer uso de las redes sociales ni comentando cosas malas a otras personas, porque no, ahora quizás pasa que quizás la gente es muy boca suelta y enseguida le echa la culpa al otro en vez de pensar a ver cuál es el problema y cuál es la solución a ese problema. Nunca la solución es ir a comentarle a la diseñadora o mandarle un mensaje diciéndole que su diseño no cuadra. Pero sí entender eso, que quizás el problema siempre fue el desconocimiento. Y hay que tener también la humildad y justamente la predisposición de aprender, de invertir en conocimiento. Y eso es algo que a mí me interesa mucho que ustedes hagan, y por eso también estoy haciendo este video, para inspirarlas a que lo hagan, que inviertan en conocimiento, que se noten en talleres que sean más experimentales, en talleres en donde les enseñan de estructuras, en talleres en donde puedan tener un acompañamiento de otra tejedora con experiencia que les pueda decir, sí, esto se hace así, esto hacelo asá, fíjate acá. Está bueno ir en busca de ayuda para los problemas que se nos presentan en el tejido. El tejido no es distinto a otra área de la vida. Y cuando entendemos que hay algo en donde no podemos avanzar solas, tenemos que ir a buscar ayuda de alguien más. Quizás ayuda tiene una valoración, una connotación un poco más, no sé, un poco condescendiente, pero podemos decirle solución, si quieres. Es por todo lo dicho anteriormente, entonces, que te quiero invitar e inspirar a que si vos también sentís que querés hacer tus propias prendas, si sentís que te quedás frustrada por seguir un patrón y que no te cuadra, o querés dejar de justamente depender de patrones y empezar a crear por vos misma, lo que te voy a invitar a que hagas es a que inviertas en conocimiento, porque eso te va a traer libertad, autonomía y mucha satisfacción. Así que bueno, acá voy a dejar este video podcast, y quiero cerrar con una pregunta. Me gustaría que, por supuesto, los comentarios están habilitados para que comentes lo que sientas, pero sí me gustaría dejar una pregunta para que en los comentarios respondan bajo esta premisa, que es la de ¿qué fue lo que más te ayudó a ganar autonomía como tejedora? Me parece una linda pregunta
y una linda cosa para compartir y que los comentarios tengan que ver con eso, para que cuando quizás venga una tejedora que está en esta situación o una tejedora que recién inicia o mismo yo, porque la verdad que aprendo un montón de las cosas que me dejan, siempre me sugieren cosas. El otro día, no sé si fue en un comentario, pero me sugirieron un bálsamo de labios porque había posteado este video donde hacía cosas de Pinterest y justo había hecho un cobertor de bálsamo de labios y les contaba que era un poquito adicta a ellos y me recomendaron uno que todavía no compré pero que lo voy a hacer. Así que el compartir acá es en todos los términos, así que siéntanse libres de comentar. Pero bueno, eso sí, les voy a pedir que comenten siempre con respeto. Esto que estoy contando acá está basado en mi propia experiencia, ¿sí? Es muy subjetivo, aunque creo que hay algunos puntos en donde nos podemos sentir identificadas las unas con las otras. Y bueno, y si no te sentís identificada y si estás en contra de lo que dije, bueno, no sé, manejalo, fíjate. Yo la verdad que he recibido algunos comentarios bastante mala onda en algún momento. Algunos los borro porque no tengo ganas de que estén contaminando mi video. Y soy una persona muy tranquila. Pero ya no. Ahora como que tengo pocas pulgas. Así que si van a comentar algo que o se lo guardan o yo después voy a... No esperen amabilidad de mi lado, ni razonamiento, porque ya estoy cansada de las faltas de respeto. Así que nada, perdón si termino el video en este tono. Nos relajamos de nuevo. Y les quiero dar las gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, denle like. Si sos nueva y te gusta también este tipo de contenido o este video, te puedes suscribir, activar la campanita. Y bueno, chicas, nosotras nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.